31 minutos, segundo bloque aquí en Mucho Humo, hasta el mediodía los vamos a estar acompañando y le damos la bienvenida, en este caso, a Elba Moando, de TGD Padre Estea Corrientes, porque hace unos días atrás se sancionó, en este caso, a través de la Cámara de Diputados, la media sanción que promueve de alguna manera el secuestro de equipos para aquellos que caigan en lo que en algún momento se denominó como ruidos molestos, producto de el hastío de la gente, del hartazgo de la gente ante este tipo de situaciones. Se juntó la legislatura correntina y empezó a avanzar en esta cuestión. Tiene media sanción esta ley, así que vamos a ver en este sentido, primero, qué importancia tiene legislar sobre esto, sobre todo cuando hablamos de situaciones como la que vamos a presentar, y después, obviamente, ¿qué otros proyectos se encuentran trabajando desde TGD Padre Estea Corrientes? Recordemos que esto tiene que ser tratado en Senado sí. y después recién pero podríamos... va a ser aprobado. O sea, teniendo en cuenta la manera en la que está compuesto el Senado, va a ser aprobado. El tema es cuándo se va a tratar. Esa es otra discusión. María Elba, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y por darnos el espacio para poder expresarnos. Bueno, ¿qué importancia tiene que se empiece a legislar sobre estas cuestiones? Muchísima tiene de importancia que se legisle y que después se haga cumplir las dos cosas, digamos, en correlación. Para nosotros desde TGD Padre Estea Corrientes venimos bregando desde hace mucho tiempo, desde ley de pirotecnia sonora 0, o sea, venimos bregando hace muchísimo por estas cuestiones. No porque no nos guste, como siempre decimos, festejar o celebrar lo que sea, pero la idea que siempre nosotros tenemos es que podamos celebrar, festejar todos, y todos poder convivir en un mismo ámbito social. A las personas con discapacidad, y en este caso a las personas con autismo o trastorno general del desarrollo, como se lo denominaba antes, les causa muchas crisis los ruidos muy fuertes. Muchas veces se tapan los oídos o usan auriculares para, digamos, acustizar un poco, y en algunos casos más extremos, el exponer a una persona con discapacidad a este tipo de situaciones puede generar crisis. Las crisis, yo hablo como mamá de una persona con discapacidad. Durante mucho tiempo se trabaja para que nuestros hijos estén socialmente estables. Y estas crisis vienen a interrumpir esa estabilidad con cosas, digamos, que se pueden manejar o se pueden prever. Pero cuando yo siempre digo que, en mi casa, no hay ruidos fuertes, pero ¿qué pasa si mi vecino pone música alta o tira fuegos artificiales? Es algo que escapa a tu control, a mi control, y eso obviamente que se escucha y puede provocar estas crisis que tanto nosotros tratamos de evitar. Encima, ante la presencia de esta crisis, digamos, ¿cómo se trabaja para intentar paliar? Siendo y cuando que no ya podés... está la crisis, ya... siendo que no puedes ir a lo de tu vecino y romperle. Y no, o sea, tratamos, en algunos casos tenemos que medicar. Por eso digo que las crisis, o sea, porque, ¿qué pasa? Los chicos con autismo trabajan mucho con cuestiones de previsibilidad. Esto es algo imprevisible, pero es algo que, por ejemplo, si nosotros sabemos en nuestra casa que vamos a interrumpir una rutina por X motivo, se trabaja y se dice, mira, tal día, por tal motivo, no vamos a poder, por ejemplo, si está en ese día que vaya al parque, ir al parque. O si llueve, yo ya veo antes, no vamos a poder ir a hacer a esta actividad, hacemos otra. Pero por eso digo, son cuestiones que nosotros como familia o el entorno las puede prever. Cuando hay sonidos fuertes, cuando hay artificio, cuando hay otras situaciones, las familias no pueden prever. Entonces ahí es donde se produce la disrupción.
Pensaba también en esto que mencionás, ¿no? Por ahí trayendo el caso de mi vecino, digo, uno por ahí está acostumbrado, o por lo menos lo tiene más presente, el hecho de que solo en las fiestas uno puede encontrar pirotecnia, fuegos artificiales, y sin embargo, imagino que en jornadas como la de ayer, donde se celebró la Virgen de Itatí, o de la Independencia, también y ahí hay que tener en cuenta otra cosa, que Corrientes, que tu calendario es un poquito más amplio. Es que Corrientes tiene muchas celebraciones religiosas. Y bueno, y en muchos o también nos suele pasar cuando, qué sé yo, no sé, hay un partido de fútbol. Gracias a Dios, cada vez nosotros sentimos, no tenemos una estadística, que son menos los casos, pero sí, es una sensación que por lo menos a mí también me da. Pero no quiere decir que no los haya. Entonces, hablábamos justamente con una amiga de esto. Bueno, en mi barrio todos los fines de semana ponen música fuerte. Y si no hay una ley que nos proteja, es muy difícil de ir a enfrentarse con el vecino cara a cara y decir, mirá, por favor, porque queda en la buena voluntad. Exacto. Claro. Queda a la merced de lo que él decida. Exactamente. Entonces, si no hay una ley y un control, es como que complicado. También en esto, digamos, por ahí hace falta un poco de empatía, ¿no? De ponerse... ¿Educación también? ¿O se está aplicando esto, digo...? Mira, yo creo que hace años que venimos bregando por esto y bueno, y en alguna medida... Por esto que te digo, que creemos que son menos los casos, pero no por eso dejaron de existir. Bueno, vamos tomando de a poco conciencia, ¿no? Pero todavía falta un poquito más. Hablábamos recién también, en función de esto, digo, de legislar o de proyectar cuestiones que para ustedes claramente son importantes a tener en consideración, a tener en cuenta. Nos hablabas de una ley a nivel nacional que lo que indica o invita es a generar también acerca de los cuidadores primarios. Digo, ¿qué significa esto? ¿Qué impacto podría tener? O por lo menos, ¿a qué problemática está atendiendo? Bueno, nosotros como TGD Padres TEA Corrientes pertenecemos también a un grupo que es federal, que se llama TGD Padres TEA Red Federal, en el sentido de que estamos en contacto con otras provincias, estamos en contacto con gente de Buenos Aires. La mayoría de los casos, siempre hay alguien que se hace responsable dentro de la familia de llevar adelante el tratamiento o el seguimiento de una persona con discapacidad. En la mayoría de los casos, te diría que casi en el 80% somos las mujeres. Y por esto, y también, digamos, se supo en marzo de un caso trágico, digamos, una mamá que ya no pudo soportar mucho más esto de la pelea con las obras sociales, de la pelea de la inclusión escolar. O sea, son muchos escollos los que tenemos que ir sorteando. Bueno, decidió quitarse la vida una mamá de Mendoza. Y entonces, a partir de ahí, nos empezamos entre todas a movilizar y a pedir una ley que sea de cuidadoras primarias. La idea que tenemos es que haya un espacio, por ejemplo, para algún espacio psicológico o algún lugar donde podamos nosotros descargar también nuestras angustias, nuestras ansiedades, o que tengamos un espacio para hacer algo que realmente nos guste a nosotras como mamás. No que sea, no que, digamos, otra vez tengamos que hablar de autismo o ese tipo de cosas, pero digamos algo que nos haga sentir como personas, digamos, que nos haga valorar otra vez, que volvamos a tener las iniciativas que cualquier persona tiene. Bueno, a algunas le gusta tejer, a otras les gusta hacer crochet, a otras les gusta, no sé, alguna otra cosa, un espacio donde podamos ser nosotras mismas. Tan es así el tema de las cuidadoras primarias, que nos pasa muy a menudo, o nos ha pasado en algún momento, de dejar de hacernos los controles que cualquier persona tiene que tener. ¿Por qué? Y yo, esto tiene que ver también con la discapacidad. Porque es tanta la lucha, y son muchos años los que tenemos que luchar, como digo siempre, con las obras sociales, con la inclusión escolar, con un montón de trabas que nos ponen,
que sí o sí es como que tenemos que salir siempre a apagar incendios, ¿no? Todos los años en las obras sociales tenemos que presentar las carpetas de las prestaciones, un montón de papeles que si cuando no hace falta el sello, hace falta la firma, o sea, un montón de trabas que no nos las hacen fácil. Y por ahí, en algunos casos, tenemos que dejarnos nosotras como a un lado para poder encargarnos de este familiar con alguna discapacidad. Y entonces, bueno, es eso lo que estamos pidiendo. Lo mencionaste así muy al pasar, digo, esta cuestión vinculada a la obra social, vinculada a la inclusión escolar. ¿Cómo estamos acá en Corrientes en eso? Digo, porque son dos cuestiones que insisto, vos lo venís diciendo desde el principio, digo, en esto de Corrientes tiene una ley de una autismo. Sociedad, digo. Corrientes tiene una ley de autismo, la 5.809, que desgraciadamente se cumple en partes, pongámosle. Sí. Habla de detección temprana, por ejemplo. Sabemos que en los hospitales los turnos son de acá a 6 meses, sí. Cuando, digamos, se tiene, digamos, estudiado que cuanto antes uno diagnostica a una persona con autismo, en este caso, y empieza las terapias que les corresponden, según lo que indica el neurólogo o el psiquiatra infantil, tiene muchas posibilidades de avanzar. Bueno, en eso estamos más o menos, porque ya digo, los turnos son muy espaciados y si no, hay que recurrir a un diagnóstico privado. Eso por un lado. Las obras sociales en algunos casos cubren, en otras la tenemos que pelear un poco más. Se habla también, bueno, de que haya representación en todo el interior de la provincia. Bueno, pues no lo hay. Hay gente que vive en La Valle, en Santa Lucía, y tiene que dirigirse, tienen que venir hasta Corrientes o hasta algún otro centro que le quede más cercano, y no lo puede hacer todos los días, cuando lo indicado, más cuando son niños pequeños, es que las terapias sean todos los días o de 3 veces por semana. Hablamos también de inclusión escolar. También la ley habla de inclusión escolar. ¿Qué nos pasa? Y esto pasa mucho acá en Capital, porque tengo conocimiento tengo contacto con otros padres. Sí. Gracias a Dios, y esto siempre lo menciono, mi hijo cayó en una escuela donde lo quieren como es, pero no es el caso de todos los chicos. ¿Qué pasa? Muchos padres van a cualquier escuela, no voy a mencionar a ninguna en especial. Van, ven que hay vacante. Cuando presentan, digamos, el caso del hijo, por arte de magia desaparece la vacante. Claro. Y entonces otra vez estamos con la pelea, con la inclusión. Por eso yo decía que no es, digamos, una sola área donde tenemos que apuntar, son muchas. Y las peleas por ahí, o sea, peleas digo yo, bueno, batallas, enfrentamientos o cuestionamientos son muy seguidos. ¿Cuántos padres forman parte de la organización? Mira, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el cual seremos en este momento unos 120, 130 padres. Y bueno, eso es lo que tenemos, digamos, nosotros registrado. Obviamente claro. No hay una estadística ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Yo lo que digo es a los padres que tienen un diagnóstico, que se comunique con nosotros. Déjame decir las redes, sí, porque nos pueden escribir. Por favor. TGD Padres TEA Corrientes es en Facebook o en Instagram, es la misma red, TGD Padres TEA Corrientes, y allí nos pueden consultar lo que deseen. ¿Y a qué voy con esto? No nos mueve ningún interés ni económico, ni político, ni religioso. Somos las que respondemos, somos madres o padres de alguna persona que está dentro del diagnóstico. Y lo que nosotros compartimos es desde nuestra visión, desde nuestra experiencia. Mira,
nosotros fuimos, o puedo decir, bueno, yo hice este camino, te puede resultar o no, a mí me resultó esto, a vos tal vez te resulte esto otro. Por eso lo resalto de que no nos mueve nada más que el hecho de ayudar a otras personas. Está bueno esto porque cada experiencia supongo que es diferente y ante la incertidumbre de dar con el diagnóstico hay un momento de crisis para uno, digo, de todas las cosas que va a tener que enfrentar. ¿Cómo viviste vos ese momento en tu caso? Mira, la verdad que yo lo viví medio como en solitario. Bueno, yo lo cuento. Miguel, mi hijo, tiene 18 años ya. Él fue diagnosticado a los 3. Cuando a él lo diagnostican no sabíamos mucho de qué se trataba, eso también. No había muchos padres que hablaran de autismo, entonces siempre yo digo que Corrientes es una sociedad muy chiquita, entonces me veían salir de algún centro, tal vez también por un prejuzgamiento mío, yo no me animaba a hablar como hablo ahora, de esto, digamos, de lo que le pasaba a Miguel y demás. Entonces, como a él lo que más se le dificultaba era el tema de hablar, entonces yo decía, bueno, fue a la fonoaudióloga, como que eso era lo más, entre comillas, para mí socialmente aceptable. Y bueno, y después con el correr de los años, de los avances, de los tropiezos también, de las luchas, sentí, y varias madres me hicieron ver que la idea era, digamos, estar en equipo, estar en conjunto, estar en relación con otras madres. Y que lo que a mí me pasaba, le pasaba también a otros. Entonces, es más, o sea, esto de estar en grupo, por ahí nos fortalece en el sentido de que algo vos no sabés, sabe otra persona. O yo te puedo decir, mira, esto te corresponde porque está tal ley, andá y fíjate. Y también eso mismo lo digo porque al estar en contacto con gente de otras provincias o, como yo les decía, de una red federal, ellos que están más, digamos, como más cercana de las oficinas y de las leyes, bueno, nos comparten a nosotros y nosotros a su vez podemos compartir con la gente de Corrientes, o con la gente que está, digamos, dentro de la red, las disposiciones, las reglamentaciones. Eso me parece interesante por el hecho de saber si por ahí en otra parte del país está un poco más avanzada la cuestión, ya sea en normativas, legislaciones, ordenanzas. A veces copiamos iniciativas, claro, que por tienen, modelos por ejemplo, por ahí que hayan funcionado y se puedan aplicar acá. Exactamente. A veces, por ejemplo, copiamos ideas que tuvieron, no sé, por decirte, en Mendoza, Puerto Madryn, en otros lugares, y decimos, ay, qué bueno que estaría hacer esto. Y digamos, por ejemplo, tenemos muchas ganas de hacer pictogramas para los colectivos, para los transportes urbanos. Entonces, qué bueno que está esta idea, bueno, me la podés compartir los proyectos. Entonces, también surgen bueno, entre comillas, copias, pero que a la vez podemos ponerla en práctica en todo el país. María Alba, te agradecemos el tiempo. La verdad que está bueno hablar de estas cuestiones, está bueno charlar, debatir, incluso como mostrar una situación que por ahí uno cuando no tiene personas a su alrededor que tengan esta condición, uno no piensa, digamos, en que sí, a todos nos molesta la música del vecino, pero en cómo realmente puede afectar a... Yo les aseguro que viendo por ahí las crisis que tiene por ahí mi hijo, a ningún padre le deseo que ver que su hijo entre en crisis y que no lo podés contener o que lo tenés que medicar. No es agradable para nadie. Cuando los chicos son chiquitos, por ahí uno los puede contener un poco más. Mi hijo tiene 18 años. Es tan alto como yo, bueno, yo mido más o menos 1,78 m, 1,80 m. Y la verdad que verlo en crisis no es lo más agradable que le puede pasar a una persona. Entonces, si los podemos evitar, bienvenido sea. Entonces, reiteremos, TGD Padre Estea Corrientes es en Instagram y en Facebook para que se comuniquen con ustedes. Para que se comuniquen, y vuelvo a reiterar esto,
nos pueden preguntar lo que quieran, que los que respondemos somos madres y padres que hemos pasado por las mismas situaciones, así que no nos mueve otra cosa más que el ayudar y el compartir experiencias. María Elba, gracias, ha sido muy amable. Gracias a ustedes por el espacio. María Elba Moando, de